La temática a disertar por el ponente de hoy, el profesor Germán Aller, desde Uruguay, es la siguiente: tendencias legislativas latinoamericanas en materia penal. Dicha ponencia presenta como alcance los siguientes tópicos. En principio, el ponente determinará las líneas en la evolución legislativa de la ley penal en las últimas décadas en Latinoamérica. En segundo aspecto, va a desarrollar el expansionismo penal y el derecho penal en la sociedad del riesgo. Subsiguiente, va a precisar el derecho penal del enemigo y el derecho penal del amigo. En cuarto aspecto, enfocará el liberalismo versus el autoritarismo penal. Y por último, establecerá propuestas desde la ciencia penal y la criminología respecto a la temática disertada. Buenas tardes, bienvenidos a el espacio de videoconferencia de Universitas Fundación. Les habla Ángel Pérez Almario, coordinador académico de la Fundación. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio, miércoles de videoconferencia. Una de las cosas más complejas desde el punto de vista académico es construir en el área del derecho comparado. Sin embargo, Universitas Fundación, en conjunto con el Colegio de Abogados y el Instituto de Estudios Jurídicos del Estado Lara, decidieron asumir este reto en el área del derecho penal, siendo todo un éxito la videoconferencia y el debate del pasado miércoles con el profesor Jorge Rosell, padre de este proyecto. La temática a disertar por el ponente de hoy, el profesor Germán Aller, desde Uruguay, es la siguiente: tendencias legislativas latinoamericanas en materia penal. Dicha ponencia presenta como alcance los siguientes tópicos. En principio, el ponente determinará las líneas en la evolución legislativa de la ley penal en las últimas décadas en Latinoamérica. En segundo aspecto, va a desarrollar el expansionismo penal y el derecho penal en la sociedad del riesgo. Subsiguiente, va a precisar el derecho penal del enemigo y el derecho penal del amigo. En cuarto aspecto, enfocará el liberalismo versus el autoritarismo penal. Y por último, establecerá propuestas desde la ciencia penal y la criminología respecto a la temática disertada. Nuestro ponente del día de hoy, como dijimos anteriormente, es el profesor Germán Aller. Evidentemente es abogado, doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid. Es académico de número de la Academia Uruguaya de Derecho, académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid, académico de la Academia de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Argentina, catedrático de Derecho Penal y de Criminología de la Universidad de la República, director del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, es integrante del Consejo de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología, ALPET, es presidente de la Comisión de Derecho Penal del Colegio de Abogados del Uruguay, ha sido miembro del Seminario de Derecho Penal, Filosofía del Derecho Penal y Derecho Penal Comparado de la Fundación Ortega y Gasset de Madrid. Ha sido distinguido como caballero de la Orden del Corpus Christi de Toledo y dentro de su trayectoria bibliográfica ha publicado 15 libros de su autoría, ha dirigido la publicación de otros 7 libros y ha realizado más de 120 artículos publicados en libros y revistas especializadas. En su actividad docente ha participado en múltiples cursos de posgrado y doctorado en diversos países y ha dado más de 300 charlas y conferencias en simposios académicos dentro y fuera de su país. Sin más espera, le concedemos la palabra al profesor Germán Aller. Bienvenido, profesor. Bueno, profesor, en contacto por Facebook Live tenemos varias interrogantes sobre la temática. En principio, Fabio Jara de Chile pregunta lo siguiente: ¿podría justificarse el derecho penal del enemigo ante ataques que pongan en peligro sistemas democráticos, como sucedió con la Europa que inspiró tal tesis? Bueno, adelante, profesor. Sí, cómo no, muchas gracias a ti, Ángel, y a Fabio. Es una muy buena pregunta. No, para mi modo de ver, no. Hay una lógica: cuando hay guerra no hay derecho penal. Es decir, primero
Cuando hay guerra desaparece. ¿Y quién aplicó el derecho penal en la Primera, en la Segunda Guerra Mundial? Que fue en la misma con un descanso, en un entretiempo. Pero ¿hubo derecho? No hubo. ¿Hubo derecho penal en Vietnam, en Afganistán? ¿Hubo derecho penal en el conflicto entre serbios y croatas? No, porque Milosevic se murió antes. Es decir, primero, desde el punto de vista histórico, el derecho penal no funciona allí. Aclaro, debería funcionar, tendríamos que hacerlo funcionar, se desconecta. Como nos pasa con el Wi-Fi, como nos pasa con... El derecho penal se pone en modo avión y se desconecta. No se justifica, en modo de ver, ninguna expresión del derecho penal del enemigo, porque el derecho penal del enemigo no es derecho. Y en eso quiero advertirlo, no tengo ni siquiera discrepancia con Jacob, porque él reconoce que no es derecho. Lo que pasa es que él propone meterlo en el derecho como manera de regularlo, y de manera también, en definitiva, de someterlo a control. Entiendo el concepto que él utiliza, pero no lo comparto en absoluto. Creo que la negación del derecho no puede estar incluida en el derecho, y que muestra de ello es que se ha tratado vanamente de regular a la guerra con las convenciones, La Haya, Viena y tantas otras más. Es decir, que creo que lo que estoy diciendo, aunque obviamente no sea palabra sacrosanta, pero, y en los hechos no tenga éxito, pero creo sí que no tenemos mucha opción más de respuesta. El derecho penal debe cumplirse en todo instante. Excelente, profesor. Otra interrogante nos manifiesta Fernando Puebla desde México. Ponentes como el presente nos hacen entender que este reto que asumió Universitas Fundación, en conjunto con el Colegio de Abogados y el Instituto de Estudios Jurídicos, realmente están dando un gran resultado académico. Su interrogante es la siguiente. De su exposición se deduce que enfrentar al liberalismo con el autoritarismo que asimila este último a los sistemas inspirados en el socialismo marxista. Bueno, Hernán, antes que nada, mi saluda a mi querido México. Bueno, a toda Latinoamérica, pero tengo un gran cariño a México. A mí no me preocupa el marxismo. Primero porque la teoría marxiana o marxista no tuvo nada que ver con lo que luego se aplicó detrás de la cortina de hierro, o lo que hizo en su momento China, que ha cambiado mucho, o incluso Cuba. Es decir, no hay que confundirlos tanto. Yo no soy marxista, pero tampoco me duele en prendas decir que la teoría marxista tenía cosas sumamente interesantes. Marx no vivió de ninguna manera como se vivió en otros lugares. Es decir, yo no lo veo como un tema de derechas-izquierdas, para ser más claro, estimado amigo. No lo veo como un derecha-izquierda. Yo soy un individuo que no me gustan las palabras derecha-izquierda, las entiendo, las comprendo, he vivido toda la vida siendo víctimas de los dos extremos, es decir, y en carne propia. Entonces no tengo empacho en decir que no me va ese discurso, ninguno de los dos. Aclarado ese punto, que es personal, y que cada cual tiene su posición, que no es de derecho penal, el derecho penal no puede construirse como derecho penal de izquierda o derecho penal de derecha, porque pongo un ejemplo inequívoco, que creo con eso contestar para dar pie a otro, disculpándome de no ser más extenso. El derecho penal de la Unión Soviética establecía como un delito gravísimo de alta traición, equivalente a alta traición, aquel que de alguna manera, por la forma que fuese, sin describir la conducta típica, alterase, atentase contra el gran buró soviético, es decir, el Soviet Supremo al fin. Eso era la extrema izquierda. Del otro lado, Hitler, la extrema derecha, por llamar de alguna manera, sostenía que debía ser delito todo aquello que atentase contra el sano sentir del pueblo alemán, refiriéndose al nuevo pueblo alemán, es decir, el ario, que nadie sabe lo que era, pero bueno, el sano sentir del pueblo alemán. Se dan cuenta que los dos extremos decían exactamente lo mismo, lo único que cambiábamos es la palabra final. En uno decimos el pueblo alemán y en otro decíamos el gran buró soviético. Es decir, que no creo en ese tipo de temas, respeto las opiniones de cada cual, pero no es ese mi camino. Yo quiero un sistema democrático donde no estemos de acuerdo y nos respetemos democráticamente los de todas las ideologías. Excelente, profesor. De seguidas, por intermedio de Facebook Live, nos pregunta la amiga Arlene Barrios, de Barquisimeto, Venezuela: ¿será necesario legislar en materia de arraigo domiciliario en países latinoamericanos? Bueno, Arné, es un problema que se da mucho. No solo no es necesario, no tendríamos que plantear, no lo digo por ti obviamente, ¿no? El planteo es bueno. No debería existir la cuestión esta. Nosotros en Latinoamérica tendríamos que ser esa nación, un lugar dividido con fronteras históricas, geopolíticas, entre comillas económicas, pero tendríamos que ser una gran nación. Quisimos con el Mercosur, que es un proyecto, me parece
el Challenger, pero bueno, un proyecto que quedó por el camino, existe, pero nadie sabe muy bien para qué sirve, pero quisimos trascender esas fronteras y sin embargo seguimos controlando los documentos de unos a otros. Lo único que tendríamos que controlar, contestando mucho más que el domicilio, para que alguien se cambie de un país, es decir, deje de vivir en esta Venezuela oprimida, etcétera, etcétera, y pueda migrar. En Uruguay tenemos, no sé la cantidad, miles y miles de venezolanos, ¿a cuál mejor? Excepcional. Es decir, sigan mandando, nos hacen un gran favor, estupendo. Lamento que se vayan de allí, eso es lo que me da mucha pena. Pero, ¿qué tendríamos que hacer? Simplemente acreditar que esa persona es la persona que dice ser, un documento que acredite eso, y fuera de eso, nada más. Ni residencia, ni nacionalidad, y que se cumplan todas las normas laborales. Cuando entendamos eso, vamos a ser un pueblo realmente avanzado. Entre tanto, seguimos siendo muy limitados. Gracias, profesor, por su opinión. De seguidas, por Facebook nos pregunta el amigo Brian Matute, venezolano residente en Estados Unidos. Deseo felicitar al profesor Aller y a las instituciones que nos permiten disfrutar esta disertación por este medio. Su primer comentario. Ahora, su interrogante está dirigida: ¿el expansionismo penal coincide con sistemas arbitrarios de la llamada izquierda o puede darse también en sistemas que obedezcan al liberalismo, llamado salvaje, producto del capitalismo primitivo? Brian, muchas gracias por la pregunta. Me permite quizás abundar un poco más. Como en algún momento lo dijo aquí en Uruguay un queridísimo amigo y colega penalista español, o actualmente con una carrera brillante, Manuel Cancio Meliá, dijo una charla, y prefiero citarlo a él porque pienso lo mismo, pero autocitarse no queda muy bien. Prefiero citarlo a Manuel Cancio, que ha estado muchas veces además en Venezuela. Los autoritarismos, mi amigo, no tienen derecha ni izquierda. Los autoritarismos son autoritarismos, no importa dónde provengan. Y eso ha quedado claro cuando revisamos lo que pasó con las leyes penales. Voy a salir de Troya de nuestros países, lo que pasó en el Reino Unido, Gran Bretaña. En tiempos de Margaret Thatcher, la Dama de Hierro, había un gran autoritarismo. Sin embargo, luego aparecieron otras personas de otros partidos que parecían colmar nuestras expectativas, que parecía que iban a vestir al derecho penal de su momento de mucha más liberalidad, y no fue así. Las leyes penales que estaban colocadas más a la izquierda en este caso, levemente más hacia la izquierda, eran más autoritarias. No muy distinto pasó en España. Es decir, lo que quiero señalar es que yo no veo al autoritarismo-liberalismo como la pugna derecha-izquierda. Sería un agravio a la derecha y a la izquierda, gratuito y necesario, sostener que, bien entendida la derecha y la izquierda, que no es mi terreno, no me interesa a mí, pero pretendo ser objetivo, sostener que porque se pertenezca a la derecha o a la izquierda se va a hacer más o menos autoritario. De ninguna manera. No lo veo de esa manera, no lo veo de esa forma. El derecho penal no puede tener derecha e izquierda, porque entonces dependemos de cada momento electoral. Entonces no hagamos derecho penal, hagamos una política electoral policial. Suprimamos al derecho penal y evitemos hipocresías. Es decir, no lo veo el expansionismo penal como una expresión solo de la izquierda o solo de la derecha. Hay regímenes de derecha expansionistas, hay regímenes de derecha que no son expansionistas, hay regímenes de izquierda que son expansionistas y regímenes de izquierda que no son expansionistas. No veo la categoría ubicada así. Se le puede poner nombre propio y por supuesto que ahí cambia, pero entonces ponemos otros nombres propios que nos devuelven a lo que estoy afirmando empíricamente. Excelente, profesor. De seguidas, Ana Karina de Jiménez, de Perú, lo primero que indica es que felicita al ponente por su excelente exposición. Agradecemos este tipo de experiencia que permite conectar a los abogados de Latinoamérica. Quisiera conocer su opinión sobre cómo la lucha con el terrorismo ha constituido una excusa para la violación de garantías penales, sustantivas y adjetivas. Adelante, profesor. Sí, Ana Karina, muchas gracias. Efectivamente, los hechos de terrorismo los condenamos, no voy a decir los condeno, creo que todos los condenamos, así que no, de ninguna manera voy a hacer un alegato en defensa del terrorismo, que es eso, infundir terror, pánico, introducir cambios revolucionarios injustificados, ¿no? Porque todos somos frutos de revoluciones también, ¿no? Y en algún momento nuestros héroes, con la normativa actual, serían terroristas, es decir, tendrían que condenar a muerte a Simón Bolívar, a Artigas en Uruguay. Bueno, no lo condenaron a muerte, pero tuvo que irse al ostracismo en Paraguay, pero bueno, teníamos que ejecutar a San Martín, y así seguir todo el decálogo de los héroes latinoamericanos, porque de alguna manera fueron terroristas. ¿Qué quiero con esto señalar? Que lamentablemente los hechos injustificados actuales de terrorismo que se viven desde
ya hace varias décadas, no son ni siquiera del tiempo de la caída de las Twin Towers en Nueva York, por supuesto que no. Pero bajo el lema del terrorismo como un gran enemigo y un gigante al que hay que destruir, sin quitarle dimensión, lo que se ha hecho es una tremenda expansión penal. Se ha aprovechado esa brecha, utilizándola como un camino para, por vía de asalto, tomar al derecho penal liberal de garantías. Cuando digo liberal, yo, quizás sea necesario, pero como ha habido muchas expresiones a veces equívocas, muchos se quieren apropiar a la expresión liberal. Liberal no es de derecha ni de izquierda, digo por las dudas, no tiene nada que ver. Han tomado por asalto, con la excusa del terrorismo, al derecho penal liberal. Ese derecho penal liberal, obviamente, debe rechazar estas leyes que en términos generales hemos visto. Observen ustedes la famosa Acta Patriótica de Estados Unidos, o Ley de Acta Patriótica, como le quieran denominar, que establece un régimen de detención casi ad eternum. Fíjense lo que ha pasado con lo de Guantánamo. Y no solo Estados Unidos, lo que ha pasado en tantos países del mundo, en tantas situaciones. La consecuencia es brutal. La consecuencia es que cada vez más personas se van restringidas para acceder a otros países, que las personas son tratadas como delincuentes. Y pongo una experiencia básica de cualquiera de nosotros. Yo no sé ustedes, yo hablo en esto no como experto de nada, solo como asiduo viajero. A mí me molesta de sobremanera que me estén revisando, chequeando personalmente. El escáner me molestaba, me había acostumbrado un poco más, pero que me suene todo. Me siento como un delincuente, como un terrorista, y por supuesto, como todo ciudadano mayor de edad, algún delito he cometido, porque si no, usted no está en el mundo. Pero terrorista no creo haber sido. Yo creo que terroristas hay muchos menos que personas de terror, que son cosas distintas. Y yo creo que la respuesta en clave de derecho penal al terrorismo está absolutamente desmedida. Gracias, profesor. De seguidas, nos pregunta directamente por el chat Julio César Morales, ¿qué opinión aporta frente al caso Venezuela, en donde además del Código Penal tenemos multiplicación de leyes penales, descodificación penal? ¿Eso es bueno o malo? Julio César Morales, de Venezuela. Julio César, también te agradezco la pregunta. Venezuela es un país que yo lo quiero profundamente. Viví hace años atrás, viví en otra Venezuela, hace mucho tiempo. Si digo mucho de las fechas, se van a dar cuenta que soy bastante viejo. Pero bueno, fue en la década de los 60, fines de los años 60. Creo que cambié la década del 70 en Caracas. Vivía en una zona muy bonita, y hacía poco tiempo, cuando llegamos con mi familia allá, que había sido aquel gran terremoto en Venezuela, y que habían caído varias torres, etc. Lo que está viviendo Venezuela es otro terremoto. Es tremendo. Yo no tomo partido político, sí tomo partido por la idea de democracia y por los valores de un derecho penal de garantías. Lo que nos llega como información, puede haber algún tipo de errores, pero también creo en la información que nos van brindando muchos colegas de distintos países, incluyendo de la propia Venezuela, es el abuso del derecho penal, es decir, la violación de derechos, de garantías individuales, al que se agrega el abuso en el derecho penal y del derecho penal. Y bueno, creo que para no abundar mucho en el tema, porque ya lo he dicho en realidad, a mi modo de ver, lo que se vive en Venezuela es un autoritarismo. Y por lo tanto el derecho penal liberal en un autoritarismo no tiene cabida. Y se le va destruyendo, se lo va socavando desde su propia base, se le va minando en todos los aspectos, y se termina muchas veces convenciendo a la gente de que esa idea de derecho penal mínimo, de mínima expresión, necesario, de garantías, es malo, un romanticismo. Cuando en realidad es lo más práctico, lo más realista, y es por lo que la humanidad ha luchado desde milenios atrás. Tenemos una pregunta de Alexander Bracho, que llega desde Chile, y hace la siguiente pregunta. La globalización, el escenario de globalización, las plataformas tecnológicas, las tecnologías de información y comunicación generan que se diluya la frontera y dificultan la efectividad de la ley penal. ¿Cómo puede resolver el derecho penal este reto? Bien, es una realidad ese problema. Es verdad que todo el tema de la territorialidad de la ley penal va sufriendo cambios. Lo primero y lo básico que cualquier jurista, ni siquiera penalista, le diría es, bueno, armonicemos el derecho. Es decir, comencemos por organizar la casa. Lo primero que tenemos que evitar es los autoritarismos y los abusos por regiones.
y luego esas regiones extenderlas a otras regiones. Es decir, pero tenemos que empezar por Latinoamérica, primer punto. Claro, lo estamos haciendo, pero en el sentido peor. Estamos adoptando, no adaptando, sino adoptando, leyes sobre drogas, sobre blanqueo de capitales, sobre delitos informáticos, donde se pierde totalmente, ya no la conexión de Internet, que podemos tener problemas, pero este problema que mencionas es mucho más grave que el de la conexión de Internet. Lo que perdemos es la conexión con la idea de que otros países de otras latitudes completamente distintas terminan llevándose, ingiriendo directamente nuestro campo jurídico, nuestro derecho. Y yo creo que eso en la territorialidad hay que trabajarlo mucho. Estoy de acuerdo en aquella vieja afirmación becariana de que sería bueno que en el mundo no hubiese lugar donde los grandes delincuentes pudiesen ocultarse o evadirse de la ley penal. Claro, por supuesto, pero en la medida siempre que estemos hablando de que no sea una forma moderna, sutil e inteligente de colonización y de dominación, que es lo que estamos viendo con verdaderos contratos de adhesión y leoninos, en el que suscribimos inequívocamente tratados, convenciones, y luego bajamos leyes, como quien las baja de Internet y las mete allí, en un archivo, sin ni siquiera revisar si condicen o no con nuestro ordenamiento jurídico y, por supuesto, con el mandato constitucional. Gracias, profesor. Tenemos una interesante pregunta que nos está llegando desde la fanpage, desde Perú. Fran Rodríguez Cerquín nos indica lo siguiente: ¿qué pasa cuando dictan prisión preventiva por una organización criminal, es decir, 36 meses de prisión preventiva, y presentan un habeas corpus en el Tribunal Constitucional que declara en cero el proceso y luego nuevamente le procesan 15 meses? Entonces la pregunta es, ¿no sería razonable ese lapso de tiempo? Creo que le invitamos a Fran Rodríguez que pudieran complementar. No sé si se explica, no sé si se explica la pregunta. Yo igual creo poder contestarla, si quieren. ¿Contesto? ¿Me escuchan ahí? Sí, en todo caso hace referencia a la posibilidad que en medio de una investigación... Vamos a ver, creo que César... Repito la pregunta, vamos a ver si la encontramos. Pero, ¿me permitís? Un escenario ¿puedo hablar? de prisión preventiva conectado a un tipo de organización criminal y con base en un habeas corpus en el contexto de la justicia constitucional, de un tribunal constitucional, declaran en cero, se reponen la causa, declaran en cero proceso y luego nuevamente lo procesan por 15 meses. Yo creo que más que se refiere a un caso muy específico que pero yo puedo contestarlo. De este escenario académico. Puedo contestarlo si querés. ¿Te contesto? ¿Contesto? ¿Contesto? ¿Sí? Por las dudas, no sé si me escuchan. Háganme un gesto con la mano, si me escuchan. Bueno, yo creo poder contestarlo. Acá el problema, por supuesto que hay normas procesales penales de cada país, y en ese terreno yo no me metería, ni siquiera en la pertinencia del habeas corpus, etc. Pero, y en el tiempo, la duración parece muy excesiva, pero hay un tema mucho más grave detrás. Lo que subyace es algo para mí gravísimo, si es que he entendido bien la pregunta, y está formulada en esos términos, y es que se trata de una hipótesis de bis in idem, es decir, están juzgándose dos veces lo mismo. Si la causa se ha cerrado, no se puede reabrir, independientemente que hasta de lo social corroborásemos la culpabilidad de la persona. El derecho penal tiene un tiempo, tiene un momento. Luego de ese momento debemos cerrarlo. Es decir, no somos seres absolutos, sino relativos y finitos. Por lo tanto, es una hipótesis de bis in idem. Por lo tanto, a mi modo de ver, no tendría cabida ninguna. Excelente, bueno. Profesor, de verdad que estamos muy agradecidos que haya apartado un espacio en su agenda, que nos preparara esta conversación sobre las tendencias legislativas en materia del derecho penal latinoamericano, y quisiera que dedicara unos minutos, unos segundos para dar un mensaje final a la audiencia, a esos conjuntos de penalistas de toda Iberoamérica que se conectaron y que están muy deseosos de compartir esta experiencia que conectan el derecho comparado en materia penal. Yo creo mucho en los abogados de portafolio, que están caminando por las calles para cobrar unos magros honorarios, unos verdaderos mendrugos,
y ellos son, y esos, cuando digo abogados también sería fiscales y jueces, pero esa imagen que tenemos, no romántica, sino realista del abogado de a pie, esas personas son los verdaderos obreros del derecho penal. Yo creo mucho en ellos, creo que ellos tienen que ser los verdaderos garantes de un sistema penal de protección de víctimas y victimarios, porque esos abogados son denunciantes y también son defensores. Y me parece un mensaje importante que nosotros como académicos no nos desvinculemos de ellos, que no pensemos un derecho penal de abstrucerías, un derecho penal de fantasía, de torres de cristal o de marfil, en las que por cierto no vivo porque yo vivo de la abogacía, soy de los abogados que ejercen desde más de 35 años, más o menos, aproximadamente, algo así. Yo creo en esa gente, creo en ellos, y a ellos es a los que tenemos que dirigir nuestras palabras. Y a veces cuando nos ponemos demasiado técnicos nos equivocamos. Tenemos que conocer profundamente el derecho, ser sabios en él, estudiosos, conocer las teorías, los autores, las épocas, pero tenemos que también transmitírselo a los juristas, porque esos juristas se los van a transmitir a los justiciables, se los van a transmitir a sus clientes víctimas, se los van a transmitir a sus familias. Son un gran amplificador de la cultura jurídico-penal. Y como mensaje final, más allá de todo esto, creo que es nuestra responsabilidad, académicos y abogados en el ejercicio de su profesión, jueces y fiscales, poner límite, coto, a ese tremendo poder punitivo del Estado, restringiendo, achicando los espacios de autoritarismo, para no decir directamente eliminarlos, y creo que América tiene que tener un compromiso fuerte de denuncia de este tipo de situaciones. Les agradezco muchísimo a ustedes el haberme invitado a esta actividad. Hay previstas un par de charlas, me voy a poner los ojos postizos porque si no, no lo puedo ver bien. Julio Elías Mayaudón, el 12 de febrero va a dar una charla, compatriota de ustedes, venezolano, y luego Fernando Tocora, colombiano, Luis Fernando, que va a estar el 18 de febrero. Me parece muy importante que la gente se siga sumando a todo esto, juristas y todos aquellos que puedan tener interés en este tipo de debates. Y por supuesto, nuestras palabras no tienen por qué tomarlas ni como las mejores, ni las únicas, ni necesariamente las buenas, pero por lo menos que sirvan para preguntarnos cosas y respondernos algunas otras. Muchísimas gracias, amigos. Bueno, antes de darle la palabra al doctor, al moderador Ángel Pérez para que cierre el evento, el doctor Rosell quería por supuesto despedirse. Bueno, Germán, vale, muchas gracias. Te agradecemos infinitamente el apoyo que nos ha dado. Gracias. Bueno, entonces, al público de Iberoamérica, estamos pendientes para que el día miércoles, a las mismas 7 de la noche, hora Venezuela, nos encontramos en nuestra cátedra Jorge Rosell. Hasta luego.